Estás hablando con una persona y de repente notas que se frota las manos. ¿Qué significa esto? ¿Qué revela este gesto acerca de sus emociones o sus intenciones en ese momento? Te lo voy a contar porque no hay una única forma de frotarse las manos, de modo que la interpretación también va a depender de un par de detalles. Encuentras una amiga un día por la calle y tras un rato charlando le mencionas que acabas de llenar la piscina y que este fin de semana va a hacer muy buen tiempo, entonces que te gustaría invitarla a tu casa el fin de semana a darse un chapuzón. Ella te responde: "Oh, me encantan las piscinas". ¿Cómo interpretarías tú ese gesto en ese contexto? Te doy opciones. A. Tiene muchas ganas de venir y se prepara mentalmente. B. Ha recordado algo agradable en relación con una piscina en ese momento. C. Ha respondido algo genérico y se prepara para huir. Pásate ahora por la sección de comentarios para hacer tu apuesta. ¿Crees que la interpretación correcta es la A, la B o la C? ¿Lo tienes? Vamos allá. ¿Qué significa esto de frotarse las manos? Tal y como explican los expertos en lenguaje corporal Alan y Barbara Pease en su libro The Definitive Book of Body Language, el hecho de frotarse las palmas de las manos indica una expectativa positiva. Tu amiga está deseando que llegue el fin de semana para pasarse por tu piscina. Es algo bueno. Puedes ver este gesto en el autor que está a punto de empezar la presentación pública de su obra, o en el abuelo que está ansioso en la mesa esperando a que llegue la comida, o también en la asesora de imagen que se dispone a comenzar con su análisis. El hecho de frotarse las manos indica una expectativa positiva, es decir, una preparación mental para algo apetecible. Y esto es así cuando el movimiento de manos es relativamente rápido, como si albergara un puñadito de ansiedad en su interior. Pero ¿qué ocurre cuando el movimiento es más lento? ¿Qué esconde el gesto de quien se frota las manos lentamente? Este gesto también esconde una expectativa positiva, pero solo para la persona que lo reproduce. El frote de manos lento esconde astucia, esconde un plan. Puede que incluso esconda un intento de manipulación. Es muy diferente al entusiasmo contenido en un frote de manos rápido. Si, por ejemplo, vas a la consulta de un cirujano plástico porque te han aparecido unos bultitos en los párpados que te gustaría retirar, y en ese momento ves al cirujano observarte frotándose las manos lentamente y diciéndote qué otro par de retoquitos te podrías hacer, es posible que ese cirujano no esté pensando en lo mejor para ti, sino en tu cartera. En el capítulo 7 de mi libro Tú dejas huella, te cuento cómo suscitar interés y captar la atención de las personas a través de tu lenguaje corporal. Y hay un subapartado completo acerca del lenguaje corporal de las manos y los brazos. No te lo pierdas. Si tú te dedicas al mundo de las ventas y ofreces un producto que realmente ayuda a las personas, las ayuda a mejorar sus vidas, evita en la medida de lo posible el gesto de frotarse las manos lentamente. Pues el subconsciente de tu potencial cliente interpretará que en realidad lo que estás intentando hacer es colarle un producto que no lo va a ayudar, que lo único que te interesa es su dinero. Este es el gesto por excelencia de la manipulación y nuestro subconsciente lo capta a la primera. Por otro lado, si mientras muestras tu producto a un potencial cliente ves que él se frota las manos rápidamente, no lentamente, eso indica que le está gustando lo que ve. Es probable que cierres esa venta. Bueno, ¿es esto siempre así? ¿El hecho de frotarse las manos denota siempre una expectativa positiva, con o sin intento de manipulación, dependiendo de la velocidad del gesto? Pues como ocurre con toda la ciencia de la comunicación no verbal, esto es así únicamente cuando se trata de gestos emocionales. Pero a veces los gestos no son emocionales, a veces simplemente esconden una sensación física. Si durante una noche fría te encuentras con una mujer y ves que ella se frota las manos rápidamente mirando hacia ti, es probable que no se trate de una preparación mental para algo bueno contigo. Tal vez simplemente tiene las manos frías e intenta calentarlas. O si un hombre entra en un hospital frotándose las manos lentamente, es posible que no esté tramando nada peligroso. Únicamente se ha echado gel desinfectante en la puerta y se lo está frotando por las manos. Es muy importante valorar siempre el contexto para no cometer errores a la hora de interpretar el significado de determinados gestos del lenguaje corporal cuando
cuando esos gestos no son realmente gestos emocionales, sino gestos derivados de sensaciones físicas o de situaciones prácticas. Y para terminar, vamos con una forma muy peculiar de frotarse las manos, que es retorciéndose los dedos de forma más o menos evidente y visible. Cuando ves que una persona se está retorciendo los dedos mientras se frota las manos, la interpretación que vamos a hacer de ese gesto, de su lenguaje corporal, es diferente a la que haríamos si simplemente se estuviese frotando las manos. En este caso se trata de un gesto de nerviosismo. Cuando estamos nerviosos, por alguna razón, nuestro cerebro, para calmarse, nos pide una dosis de oxitocina. Y la oxitocina la obtenemos del contacto físico. En situaciones en que nos sentimos inquietos, inestables, el hecho de aplicar autocontacto físico de forma más o menos intensa nos ayuda a liberar esa dosis de oxitocina que nos permite autocalmarnos y sentirnos más arropados, protegidos. Y esto nos ayuda a calmar los nervios. Si te interesa el lenguaje corporal del nerviosismo, te recomiendo mucho un vídeo previo donde te hablaba exactamente de los gestos de los nervios, de los gestos del nerviosismo. Te lo dejo por aquí para que no te lo pierdas. Y te dejo también un botón de acceso al campus de Poder Personal para que te unas a mi alumnado en el desarrollo de algunas de las competencias más poderosas.